Saludamos en buenas horas a Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, un saludo. Bueno, arranca la semana. Entiendo que siempre todas las semanas son intensas, pero claro, después de lo que sucedía, ¿no? Con los apagones, etcétera, etcétera, y que luego la semana pasada veíamos también que hubo un apagón de La Palma, que hay que decir cierto es, que duró unas pocas horas. Claro, uno ya teme que esto vuelva a ocurrir, se vuelva a repetir, y yo no sé hasta qué punto lo sucedido con el apagón de La Palma se podría repicar nuevamente cuando a lo mejor los sistemas o la red del servicio está a lo mejor peligrando. Pues, pues la verdad que no estamos exentos de que nos vuelva a pasar. De hecho, lo comentábamos entre bambalinas el día del gran cero nacional, vamos a decirlo así, que verdaderamente es lo que nos ha traído a hablar de esto, que colateralmente en el caso de Canarias, pues nos implicó tener un apagón en las comunicaciones, algo que también tuvo sus repercusiones, incluso también en la parte de emergencia, después podemos hablar de esto también, pero desde luego no estamos exentos de que nos pase. Sí tenemos una ventaja con respecto a situaciones como la que se produjo en la península ibérica con ese apagón general y en el sur de Francia también, y es que Canarias somos 6 sistemas aislados. Es decir, cada isla tiene sistemas de generación independientes, salvo Lanzarote y Fuerteventura, y la Graciosa, claro, que están conectadas por cable también, o sea, tienen esa conexión directa. ¿Qué pasa? Esto nos ha hecho resilientes de alguna manera porque no es tan inhabitual, desgraciadamente, en el caso de Canarias, los apagones. De hecho, justamente yo soy palmero, vivíamos el otro día ese apagón y anoche, de madrugada, me comentaba precisamente esta mañana un vecino de la parte este de la isla que también habían tenido diversos cortes de luz puntuales a lo largo de la noche. Como en tantas otras cosas, pues es necesario hacer una revisión de todos los sistemas de generación y estar evidentemente preparados en la parte que ya sí nos compete a nosotros desde emergencia para que esto no afecte a la respuesta de los servicios ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Fue lo que nos pasó precisamente con esa caída de las comunicaciones, que durante 3 horas estuvimos sin poder tener entrada de llamadas de personas al centro de control y coordinación de emergencia, del SECO es 112 a la sala, y eso pues evidentemente genera una sensación de preocupación porque no sabes lo que está pasando en la calle. ¿Cómo intentamos suplir esa situación durante esas 3 horas? Pues con mucha coordinación directamente de los efectivos se encontraban sobre el terreno, es decir, reforzando desde el Servicio de Urgencias Canarias la presencia de ambulancias con radiocomunicaciones, en este caso, que sí que estaban operativas en los centros de salud para poder dar respuesta a posible llegada de alguna emergencia a esos centros, indicando además a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y a través de distintos comunicados que fueran allí a dar parte en el caso de que se tratara de una emergencia sanitaria y paralelamente también fortaleciendo la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto locales como regionales y estatales también, durante esas horas en la calle para que pudieran servir de nexo de contacto con, en este caso, la gestión de las emergencias. No quiero ni pensar cómo pudo ser esas 3 horas, porque entiendo que un servicio donde reciben constantemente, ¿no? Pues avisos, llamadas, personas solicitando ayuda, el que no entre nada y el que, vamos, prácticamente tampoco puedan decir nada, salvo, como bien indicaba, ¿no? Por los medios de comunicación, entiendo que el quedarse completamente sordos en ese caso fue, vamos, una situación completamente inédita y encima angustiosa también, ¿no? Por la parte que les toca de proteger, ¿no? A todos aquellos que solicitan ayuda. Mucho, porque además, desgraciadamente, tampoco teníamos en nuestra mano que se restableciera ese servicio. Al igual que en el caso de la energía, evidentemente, pues dependemos de las compañías suministradoras, igual también de los servicios de comunicación. Lo que sí es cierto es que a nosotros también nos ha servido para tratar de revisar un poco tanto los protocolos de comunicación internos que funcionaron, pero siempre hay cuestiones que se pueden mejorar en cuanto a la disponibilidad, por ejemplo, de algunas de las especificidades o capacidades de la red RESCAN de emergencias de Canarias. Tenemos precisamente en estos días reuniones con los responsables de RESCAN para poder mejorar todavía ese ámbito, y desde el punto de vista de energía, ya ahí no me compete a mí, pero sí sé que en el caso de Canarias se está trabajando también porque se actualicen de alguna manera las infraestructuras. Yo le hago así al otro día, yo a nivel particular, la analogía con el caso de las aguas. En aguas, desgraciadamente, en Canarias hemos llegado, estamos luchando contra un nivel muy alto de pérdidas en las redes, porque durante mucho tiempo parece que cuando abrimos el grifo nos olvidamos de todo lo que queda detrás, y para que salga agua por el grifo hay que tener a punto toda esa infraestructura. Algo parecido nos pasa con el tema de la luz eléctrica. Son servicios que mientras están, pues nadie se acuerda
Claro. entre comillas, actualizar en este caso las infraestructuras, hacerles un adecuado mantenimiento y da la sensación, y esto es una opinión muy personal, y he escuchado también al director general de Energía del Gobierno de Canarias refiriéndose en términos similares a que tenemos que hacer una mayor inversión en el mantenimiento o en este caso obligar a las empresas suministradoras a hacer un mayor control sobre sus instalaciones para que no se queden obsoletas y de alguna manera puedan pues, dar un servicio continuado de algo tan básico como es la energía eléctrica. Sí, sin duda la verdad es que claro, a lo mejor lo dejas ir y dices, bueno, la cosa va bien, pero cuando se rompe, a lo mejor se rompe, vamos a decirlo así, ¿no? Digamos de manera coloquial, muy a lo bestia, luego ya recuperarlo puede ser un grave problema. Bueno, pasamos este capítulo porque ahora, claro, tenemos a la vuelta de la esquina el verano. Llega el verano y ustedes pues también, aunque llevan muchos meses trabajando, ¿no? En políticas de prevención, etcétera, etcétera, ¿existe temor en que este verano podamos ver fuertes incendios? ¿Estamos preparados? No sé si ha llovido lo suficiente para tener, digamos, bien mojado, ¿no? Nuestros territorios. ¿Qué es lo que prevén ustedes para este verano? Bueno, de entrada sí es cierto que el panorama desde el punto de vista en general, estamos hablando sobre todo de las islas con que tengan capacidad de generar grandes incendios forestales, que son las dos islas centrales y las islas occidentales fundamentalmente, y desde luego sí es verdad que esas primeras capas del terreno como generalidad, sí se encuentran bastante más húmedas que estos años anteriores. Por ese lado, pues sí que tenemos algo que nos va a ayudar un poco, por lo menos a que no sea tan volátil toda esa capa superficial del territorio, con capacidad para arder, que después tienen encima vegetación tanto boscosa como arbustiva, etcétera, y con capacidad de arder. Ahora bien, también es cierto que todos los que, además, tenemos la suerte de vivir un poco cerca del campo, miramos al monte y vemos cómo es impresionante la cantidad de vegetación, sobre todo arbustiva y herbácea, que se ha desarrollado a partir de estas generosas lluvias que hemos tenido, sobre todo en algunas zonas de Canarias, de las medianías. Eso nos lleva a, bueno, pues a tener que tener un control, sobre todo con la situación en la que se encuentran. En primer lugar, voy a empezar de abajo para arriba, Uh -huh. como ciudadanos, específicamente aquellos que vivan en la zona de interfaz, en esa zona en la que estamos próximos a grandes áreas boscosas o con capacidad para poder desarrollar un incendio, hay que tener los bordes de las propiedades y sobre todo de las viviendas con generosidad bastante limpios. Esa labor hay que hacerla. Me consta que no solo desde el propio gobierno, sino también desde los cabildos insulares de las islas más afectadas y sobre todo de los ayuntamientos, están haciendo los alcaldes y alcaldesas de Canarias un esfuerzo y avisos a la población en el sentido de con tiempo que realicen esas labores preventivas, porque todo eso va a facilitar mucho después el poder salvar de la mejor manera posible una situación de emergencia ante un incendio forestal o defender incluso la propia propiedad sin tener que dejarla pues, al albur de las llamas o del incendio. Con todo esto, evidentemente, en paralelo tiene que ir una campaña como fue el año pasado también, de concienciación y participación también de la sociedad, sobre todo en esas alertas tempranas. Para nosotros, desde los servicios de emergencias, es fundamental poder contar con los ojos de la ciudadanía. Por eso es tan importante lo que comentábamos antes de ese acceso directo al 112. Ante cualquier duda, ante cualquier humo, ante cualquier situación que podamos ver que se puede iniciar un conato, un incendio, hay que llamar al 112. Esto es fundamental. Para nosotros, poder llegar a tiempo a un incendio, la diferencia en que no se convierta eso, en un incendio, directamente. Es ahí, esos primeros minutos, esas primeras horas, donde es fundamental contar con todos los que nos puedan alertar y a partir de ahí, evidentemente, pues tener todo el operativo en marcha. Estamos hablando entre todos los intervinientes, tanto a nivel local como a nivel insular, como a nivel regional, en torno a 2.000 efectivos para la lucha contra el fuego para este verano. Estamos hablando de más de 200 vehículos y 18 medios aéreos, a lo cual se viene a sumar también cada temporada que pasa con mayor profusión, pues el usar medios como los drones, por ejemplo, que son muy útiles tanto a la hora de hacer prevención como a la hora también de poder hacer un seguimiento en el caso de que haya un conato o un incendio de la evolución de la situación. Estamos también a lo largo de todo este mes de mayo continuando con las prácticas que ya iniciábamos el año pasado para el despliegue de esas balsas portátiles para poder permitir situarlas lo más posible de la situación donde se requiera, en este caso las descargas de los helicópteros, para que puedan hacer esa recarga lo más cerca posible del incendio y poder tener una mayor cadencia, en este caso, para verter el agua que tanto nos ayuda a los que están trabajando en tierra, en este caso, a poder controlar situaciones o prever otras o darle apoyo a un contrafuegos, por ejemplo, para que no se salte la
línea. Cualquiera de esas situaciones es muy útil poder tener, como digo, ese despliegue de apoyo aéreo, y para eso es fundamental poder tener esa mayor cadencia en lo que significa verter agua en una zona determinada de un incendio. ¿Utilizarán el sistema ES Alert una vez que ya vimos que el año pasado no lo probaban? En caso, por ejemplo, de que haya un incendio, ¿va a ser algo de lo que van a echar mano si fuera necesario? Ya se ha hecho, ya se ha hecho. Precisamente aquí en la isla de La Palma, en el verano del 2023, y en Tenerife también, en el gran incendio de la corona forestal, se utilizó para algunas zonas concretas, en el caso de La Palma, para los municipios de Punta Gorda y Tijarafe, y en el caso de Tenerife, seguro para la zona del Rosario, no me acuerdo si alguna zona más de interfaz, para hacer evacuaciones o incluso solicitar a la población que se confine. Lo bueno del sistema de Alert es que nos permite configurarlo con el texto y la instrucción, en este caso Claro. la recomendación más apropiada en cada momento, y además tiene una capacidad de llegar pues allí donde hay un teléfono smartphone. Y hoy en día, pues afortunadamente también es una tecnología que está muy difundida. También, siempre lo repetimos, no nos podemos quedar solo con el sistema Alert. Esto nos ayuda, Claro. pero eso no va a suplir nunca tanto a la capacidad que tenemos de llegar a la población a través de los propios medios de comunicación, que hacen una labor fundamental en cualquier emergencia, poniéndose al servicio público, transmitiendo todas aquellas informaciones que desde la dirección de una emergencia se dictan, como también a través de la megafonía o incluso el puerta a puerta de los policías locales o la Guardia Civil o la Policía Autonómica, que es fundamental también sobre el terreno. Todos esos elementos, como digo, de comunicación directa en caso de una emergencia con la ciudadanía se complementan. Y esa alert, sin duda, es uno del que ha llegado para quedarse, y de hecho ya no solo, como bien comentaba, se había probado, sino que además lo hemos utilizado en el caso de incendios real en esta situación. Para esta campaña de prevención de incendios, ¿hay alguna novedad que no hayamos conocido todavía, que vaya a servir para frenar todos esos posibles incendios que pueden llegar? Hombre, la novedad sobre todo más que desde el punto de vista de los efectivos, que siempre van aumentando, siempre son un poco más los efectivos tanto terrestres como vehículos. En este caso, los aéreos sí son los mismos del año pasado, si bien es cierto que seguimos reivindicando, en este caso, en aquellos que tienen que ver, que se contratan desde el Estado, desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde el MITECO, para que tengan una mayor continuidad en el tiempo. Hay que recordar que en el caso de los efectivos aéreos que contrata la comunidad autónoma, tanto para los equipos de la IRIF, que son todo el año, como también en el caso del GES, de los helicópteros de rescate y salvamento, y también que se pueden configurar para bombarderos, en el caso de que haya que tirar agua, lanzar agua en un incendio, están contratados todo el año. Sin embargo, los medios que vienen del Estado, que son 5 medios, son 4 helicópteros y un ala fija, o un air tractor, con base en La Gomera, pues esos no están sino los meses de verano. Y nosotros no nos cansamos de repetir que es verdad que la mayor posibilidad de tener un incendio se sitúa en verano, pero ante los años de dificultad o de sequía, de altas temperaturas que hemos pasado en los últimos años, hemos comprobado que en cualquier momento del año se puede desarrollar un incendio. Es verdad que en estos últimos meses, como bien comentábamos al principio, pues la climatología nos ha acompañado mucho en ese sentido, pero no podemos bajar la guardia. Y además hay un apartado muy concreto, que se tratan los dos helicópteros que se posiciona el Estado en la base de la BRIF en Punta Gorda, que dependen del Ministerio, esos equipos humanos maravillosos y súper bien formados, y sin embargo solo tienen capacidad de transportarse durante 3 meses al año. Creemos que esa situación hay que arreglarla. Teniendo la gente que tenemos en la base de la BRIF, en este caso en el noroeste de la isla de La Palma, tienen que tener la capacidad para moverse a cualquier punto del archipiélago en horas o en minutos dentro de la propia isla. Y eso solo se consigue teniendo helitransporte, o sea, teniendo los dos helicópteros, no solo los 3 meses en verano, sino durante todo el año. Es algo sobre lo que hemos insistido y vamos a seguir insistiendo, porque esta campaña, pues desgraciadamente, tampoco se ha dispuesto así, que esté en toda la campaña, todo el año, pero vamos a seguir insistiendo en este tema porque consideramos que es fundamental. Ese helitransporte de todo el año, repito, lo tiene la IRIF y son plenamente operativos en cualquier día del año. Bueno, vamos a ver si se puede conseguir, pero también están, si no me equivoco, insistiendo, ¿no? Y reforzando bastante la campaña de prevención ante ahogamientos, ¿no? Que se están dando en nuestras costas, ¿no? Estamos viendo que pues cada vez también, ¿no? Pues hay más ahogados, pero también tenemos que tener en cuenta que sin duda también tenemos cada vez más turistas. En parte, digamos que eso puede ser también uno de los motivos, ¿no? Por lo que vemos que en nuestras costas pues hay fallecimientos, ¿no? De personas que a lo mejor pues incluso en la orilla, ¿no? Pues pueden llegar a morir.
Hacíamos precisamente hace un par de semanas, junto con la Asociación 1500 Kilómetros de Costa, que está haciendo una labor fantástica, todo dicho sea de paso, de colaboración básica ciudadana en el sentido de alertar acerca de esta situación que se está produciendo en nuestras costas. Y llegábamos a hacer en la presentación de ese mapa de ahogamiento de Canarias el recuento de hasta 72 personas fallecidas. Es el accidente de largo, con la tipología de accidente que más muertos nos genera en Canarias, y desde luego tenemos que seguir trabajando ahí. No solo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la gestión, que efectivamente, pues mejorando los sistemas de información en las playas, los avisos, pero todo eso no sirve de nada, las campañas, pero no sirve de nada si no utilizamos también un poco el sentido común y el sentido de la responsabilidad de autoprotección. No es quitarse balones de encima, pero es la realidad, que muchas veces nos acercamos a la orilla y ya, como bien lo comentan, no solo personas que son de aquí, que a lo mejor pueden conocer un poco más el medio, que no están exentas de que nos pase un accidente en cualquier momento, sino también aquellos que nos visitan. Precisamente por esto estamos haciendo mucho hincapié desde la Dirección General de Emergencia en coordinarnos con la patronal turística también. Tenemos también una reunión muy próxima en el tiempo para intentar que también en los propios hoteles, en los centros turísticos, de una manera amable, no hay que asustar a nadie, pero sí hacerle partícipe de la situación real de peligrosidad en un medio como es el acuático, que no controlamos. Nosotros podemos disfrutar del mar, es nuestro primer equipamiento turístico, si se quiere, en Canarias, el mar y el clima, pero hay que saberlo utilizar, hay que hacerlo con responsabilidad y desde luego siempre con la precaución debida para que evitar pues, que estas cifras se nos repitan año a año, porque no son ninguna buena publicidad tampoco para lo que es Canarias, y evidentemente un peligro también para las personas que somos de aquí y que nos acercamos a la costa sin tener en cuenta esas prevenciones. Claro, sin duda, vamos, aquel que se acerca a la costa, se pone en unas rocas en San Andrés, en el norte de Gran Canaria, se pone en Puerto de la Cruz, en otras rocas, coge una ola y se lo lleva. A lo mejor si desde el hotel le dicen, oiga, cuidado porque aquí el mar, aunque parezca tranquilo, tiene mucha fuerza y en cualquier momento puede caer al agua, pues tampoco cuesta nada, ¿no? Por los hoteles, claro. Es fundamental y hacia acceso a la información. Desde el año pasado estaba en funcionamiento la app Infoplaya, que trata de alguna manera, a través de la actualización continua de la información dentro de esa app, de poder saber cómo está el mar en cada una de esas playas o rincones de baño. Evidentemente, a los 1.500 kilómetros de costa no podemos llegar físicamente de entrada. Pero por eso es importante ir a sitios que estén señalizados, donde haya servicio de salvamento, donde de alguna manera pues pueda haber una garantía de tener un auxilio en el caso de necesitarlo. Y es precisamente ahí donde precisamente también estamos trabajando junto con los ayuntamientos de Canarias, fundamentalmente también con aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que como sabemos en su momento, hace un par de años, decayó un decreto que había emitido el gobierno con una serie de obligaciones hacia los ayuntamientos que ellos no tenían la obligación de sufragar. Y estamos precisamente en una intente de trabajo, tanto gestionando una subvención directa a esos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes del gobierno para que puedan para poder colaborar, en este caso el gobierno, con los gastos que se deriven de esa situación de protección en sus playas o en sus lugares de baño, en esos equipos de salvamento, como también, como te comentaba, con esa campaña de información o de este caso de aviso a la población y a todos aquellos que nos visitan, que trataremos de hacerla extensiva también, en especial a ese colectivo de los que llegan aquí a Canarias y no conocen la realidad de nuestras costas. Efectivamente. Bueno, para ir acabando, ¿en qué punto se encuentra esa financiación de obras hidráulicas del Estado, el convenio? Pues desgraciadamente en el mismo, seguramente donde hablamos la última vez de esto, porque la verdad que nos sentimos bastante poco escuchados. Seguimos trabajando, seguimos reivindicando que al menos esos 20 millones que venían para la gestión del ciclo integral del agua, que venían desde el año 2023 y que no hemos recibido en el año 2024 y que ahora vamos a recibir los del 25, con lo cual se tragarían, si se puede decir así, un año de financiación, sigue siendo una cantidad exigua para las necesidades que le hemos puesto de manifiesto, en este caso al Gobierno del Reino de España. Canarias ha cumplido, después de un retraso importante, esto hay que reconocerlo, en la tramitación de todo lo que significa el planeamiento hidrológico de las islas. Veníamos con 6, 7 años
de trabajos que se habían ido postergando en el tiempo. Llegamos con un retraso de casi 3 años a la planificación y hemos conseguido en un tiempo, pues yo creo que bastante corto y haciendo mucho esfuerzo y sobre todo gracias a la colaboración del gobierno directa con los consejos insulares de agua, hemos conseguido, como digo, en muy poco tiempo poner al día esa planificación. De hecho, estamos trabajando ya en la planificación del cuarto ciclo que nos llevará del año 28 al año 33. El anterior era del año 21 al año 27 y la hemos acabado el año pasado en el 24, o sea, 3 años y pico, casi 4 de retraso. Pero tenemos que impulsar efectivamente esas negociaciones. Tienen que entender que toda esa planificación se deriva en un cuadro financiero con unas obras concretas que están dentro de esa planificación, de ese programa de medidas que las han definido además los actores principales y conocedores principales de las necesidades hidráulicas que emanan de abajo para arriba, en este caso los consejos insulares de agua, y son compartidas por el Gobierno de Canarias, por la Dirección General de Agua, y necesitamos un marco financiero que dé respuesta a esas necesidades, porque si no, sí, tendremos la planificación, pero no podremos cumplirlas porque no hay medios para poderlo hacer, en este caso medios económicos. Con todo esto, no quito la responsabilidad que tenemos las administraciones aquí en Canarias de ejecutar en tiempo y forma en este caso los fondos que tenemos para mejorar nuestro sistema hidráulico y el ciclo integral del agua. Precisamente en estos días, justamente esta semana pasada, se desplazaba el equipo de la consejería, la depuradora ADG Arona, en el sur de Tenerife, para poner en marcha finalmente un sistema de secado de lodos, de fangos, derivados de esa depuradora, por un total de 5,5 millones, que va a permitir pues, reducir mucho los costes de operación y también lo que es el trasiego de todos esos lodos, mejorando una infraestructura capital, en este caso, para poder garantizar la depuración del agua en el sur de Tenerife. Pero es un ejemplo entre los muchos que en este momento se encuentran trabajando en todas las islas archipiélago. ¿Por qué no llega ese dinero o por qué no cumplen con lo pactado desde el Gobierno de España? Pues honestamente, creo que es una cuestión política, simplemente. O sea, tanto necesitan de nosotros, tanto valemos. O sea, perdón por ser tan claro o explícito, pero es que es la realidad. Es la sensación, por lo menos, que se le queda a uno, porque ve cómo para otros territorios no hay tanto problema para poder disponer de mucho dinero para ejecutar obras hidráulicas. En el caso de Canarias, de alguna manera se está escamoteando ese dinero, que además no es un capricho, viene recogido tanto en la ley de presupuesto, tanto en la ley de agua general de España, vamos, estatal, como la ley regional de aguas también, y ojo, en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, con lo cual, una vez más, desgraciadamente, se incumple con ese fuero, con ese marco normativo que especifica que tiene que haber fondos suficientes también desde el Estado para poder gestionar una materia tan fundamental como es el agua, el ciclo integral del agua. No hablamos solo de abastecimiento, hablamos de saneamiento, hablamos de generación a través de desalación, de reutilización, todo lo que significa la gestión de ese ciclo, que no es nada barato, por otra parte. O sea, estamos, lo que hablamos al principio de abrir el grifo, el simple gesto de abrir el grifo y sacar agua, toda la inversión, toda la infraestructura que se encuentra detrás de todo eso, pues es importante y es cara y a veces no la vemos, está ahí debajo, está soterrada, pero hay que actualizarla, hay que hacer el correcto mantenimiento para no encontrarnos con situaciones graves de desabastecimiento, desprovisión de algunos de esos elementos que completan el ciclo integral del agua. Bueno, ya la última, señor Lorenzo. Ley de residencia. Seguimos viendo que Canarias sigue creciendo. Es más, Diario de Avisos hoy publica que cada vez hay menos nacimientos en Canarias, pero seguimos teniendo una población muy amplia. No nace gente en Canarias, pero esa población se amplía precisamente por los que vienen de fuera. Con lo cual hay un desequilibrio completo porque mueren más personas de las que nacen en Canarias y estamos viendo un desequilibrio en el territorio, ¿no? en la demografía. Es un tema complejo, sin duda alguna, porque es verdad también que es complicado a veces establecer marcos regulatorios cuando uno también pertenece, en este caso a la Unión Europea, a un Estado, y sin que suene evidentemente radical desde el punto de vista de cerrar las fronteras, ni mucho menos se trata de eso. Somos una tierra de migrantes desde el principio de los principios. De hecho, los primeros canarios que llegaron aquí también llegaron del norte de África. O sea, hemos llegado aquí de todas partes del mundo. Aquí no había canarios per se cuando se crearon las islas, pero sí es cierto que estamos obligados, de alguna manera, para nuestra generación futura, a mantener el legado de esta tierra. Y eso implica gestionarla con criterios sostenibles, ahora que se habla tanto de sostenibilidad también desde el punto de vista demográfico. Y no me parece ningún disparate explorar dentro de las fórmulas jurídicas que ya existen en la Comunidad Europea, como proponían los compañeros, en este caso de Coalición Canaria, en el Congreso de Tenerife este fin de semana, pues establecer algún tipo de ley de residencia que permita de alguna manera, pues, por
lo menos poder establecer las bases de ese marco de sostenibilidad. Desde el punto de vista del turismo está claro que también tenemos que avanzar ahí. No podemos seguir consumiendo mucho territorio más. Tenemos que intentar que los que vengan y dejen una mayor cantidad de dinero en esta tierra, pero sin tener que consumir muchos recursos más. Ese es el estado óptimo, en este caso, de poder aprovechar uno de nuestros principales recursos de generadores de riqueza, que lo es. No podemos negar lo que es el turismo, pero tenemos que hacerlo también de eso, de manera sostenible y de manera de que podamos aumentar el gasto por noche, el gasto por cama, sin aumentar la cantidad de personas que vienen y con ello la presión sobre nuestro territorio. O sea, también vería bien esa tasa turística que proponían desde Coalición Canaria en Tenerife. Absolutamente, yo soy partidario de eso, incluso desde cuando era alcalde también. Yo creo que hay situaciones en las que, eso sí, hay que garantizar muy bien, y esto no se puede uno quedar con decir tasa sí, hay que decir tasa sí, pero que eso verdaderamente revierta en situaciones que mejoren las condiciones de vida de la gente de aquí y ayuden a esa sostenibilidad del territorio. No es para cualquier cosa el utilizar los recursos derivados de una tasa de esa naturaleza. Tiene que ser precisamente para redundar en una mayor fortaleza de lo que significa el lugar en el que nos encontramos y de la gente que vive en él. Bueno, pues veremos también qué pasa con esa tasa turística, que algunos ya han dicho, bueno, pues que van a poner todo lo posible para que no salga adelante, socios de gobierno, que no sé tan bien cómo se va a lidiar con algo así, pero bueno, ya veremos cuáles son los pasos a seguir. Pero bueno, como siempre, un placer hablar con Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y muy pendientes de todas las recomendaciones que nos ha dado, sobre todo de cara al verano. Mucho cuidado, como bien incidía antes, si vemos un poquito de humo, enseguida llamar al 112 y no pensar que a lo mejor, aunque sea la barbacoa del vecino, pues puede suponer una tontería. Mejor llamar, que ya se encargarán algunos de comprobar lo que pueda hacer. Marcos Lorenzo, muchísimas gracias y buena semana. Muchísimas gracias a ustedes y que sigamos haciendo repasos de estos y no por ninguna emergencia, por lo que nos tengamos que volver a contactar. Políticas de prevención, efectivamente. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen día.